y Abraham la creyó. Y cuando Abraham la cree, algo pasa en el mundo sobrenatural. Como Moisés recibe una revelación de Dios y también reúne muchos manuscritos, nosotros vemos que él dice lo que sucedió. La Biblia dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a volver a repetir el texto, solo vamos a leer eso. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Damos gracias a Dios por la palabra, ya que ellas son benditas. Y a mí me gusta mucho este texto bíblico, porque este texto bíblico me revela a mí el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, dice que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Cuando yo leo este texto bíblico y entonces comienza a relatar cuáles eran los obstáculos a los cuales se enfrentaba Abraham, la Biblia dice que él estaba muy avanzado en edad, pero también la Biblia registra que la esposa de él era estéril, nunca había dado a luz. Entonces estamos mirando a una persona ya muy anciana, que Dios le dice: tú vas a tener un hijo, y ese hijo te va a dar a ti multitudes de personas. La Biblia registra, el apóstol Pablo, que los que tienen fe son hijos de Abraham. Eso es lo que registra la palabra de Dios. Si usted busca la genealogía en la palabra de Dios, Jesús viene de la descendencia de David, David viene de la descendencia de Judá, y Judá viene de la descendencia de Jacob, y Jacob viene de la descendencia de Abraham. Entonces todo está conectado, todo está ligado. Eso quiere decir que cuando nosotros creemos, entonces pasamos a ser de la descendencia de Abraham, hijos de fe. Entonces Abraham, cuando cree esto, nos conecta a nosotros con el propósito de Dios. Si Abraham decide no creer, quizá nosotros o yo ahora mismo no estuviera predicando y usted quizá no estuviera ahí, pero este hombre decidió creer. Pero hay una situación, suena bonito, suena algo tremendo decir Abraham creyó a Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes le han dado una palabra que no va vinculada a lo que usted está pasando. Cuando usted toma esta palabra, es como una gente que le dice: mira, el Señor te abre puertas y te bendice, pero tú estás pasando por una prueba económica que tú no sabes cómo es que va a llegar a tu casa cuando salga de la iglesia. Pero Dios te está diciendo: te veo bendecida, te veo bendecido. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esta palabra no está vinculada a lo que yo estoy viviendo. Uno de los propósitos fundamentales por lo cual esa palabra no puede estar vinculada a lo que tú estás viviendo es porque esa palabra viene a transformar lo que tú estás viviendo. Entonces, si esta palabra estuviera vinculada o unida a lo que tú estás viviendo, entonces esta palabra no tuviera autoridad para producir un cambio. ¿Por qué? Porque es igual a lo que tú estás viviendo. Entonces, el propósito fundamental de Dios es que nosotros creamos lo que se nos dijo. Amén. Y hay palabras que nosotros tenemos que entender que no es para nosotros, sino para nuestros hijos. Escuchen esto. Dios le da dos promesas a Abraham, una personal y otra para su descendencia. Le dice: mira, tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena, pero de ahí yo la voy a sacar. Abraham no vio esta promesa, pero lo vieron ¿quién? Su descendencia. Dice la Biblia que cuando más necesitaban, escucha esto, porque a veces nosotros tenemos que entender lo que pasa cuando yo creo. Hay gente que están dentro de tu vientre que todavía no han salido, pero tú creas una palabra que Dios te dio, y esa persona cuando crece necesita que Dios se acuerde de algo. ¿Y de qué Dios se va a acordar? De que tú creíste una palabra que Dios te dijo, y esa palabra le va a dar identidad a esa persona en el presente por lo que tú creíste hace mucho en el pasado. Lo que pasa es que no estamos entendiendo la magnitud de creer. Cuando yo creo, todo cambia. La atmósfera cambia. Todo tiene que ser transicionado. Todo en el futuro tuyo
es totalmente cambiado, porque cuando Dios te da una palabra y tú la crees, el problema es que Abraham creyó, y a Abraham se le hizo muy fácil ahí quizá decir yo creo, pero no fue él que identificó que él creyó con tanta fe. Quien lo hace es un escritor que dice que a él se le contó por justicia. Y Dios es tan grande que si ustedes estudian la palabra, dice que fue Abraham, no fue Abraham. Dios le cambia el nombre a él y también a Sara. Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de multitudes. Hay un cambio que Dios hace. Este hombre, cuando le cree a Dios, no necesariamente las cosas comenzaron a funcionar a su favor. A veces Dios te pide algo a ti que en el mundo natural es una locura. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: lo que pasa es que esto es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay gente no van a entender. Tú te vas a estar moviendo en una dimensión, en una atmósfera, pero hay gente que no están a ese nivel. Por eso es que hay gente que están pasando por situaciones difíciles y tú lo ves alabando a Dios, glorificando a Dios. Y la gente que los rodea dice: pero ¿y cómo es que está alabando? ¿Y cómo es que está glorificando? Es como el campamento de los hebreos. Mientras se está programando cómo matarlo, cómo acabarlo, cómo exterminarlo, la Biblia dice que vino el enemigo y oyó que había una bulla. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Ellos le están cantando a Dios, ellos están glorificando a Dios, porque lo que se estaba planeando en contra de ellos, ellos entendían que cuando ellos adoran, las cosas cambian. Lo primero que el enemigo hace es depositar en una situación difícil, separarte de Dios. La Biblia dice: separado de mí, nada podéis hacer. Yo me figuro cuando Jesús dice esta palabra en Juan 15. Jesús viene y dice a una multitud: separado de mí, nada podéis hacer. El enemigo oyó esta palabra, quizá a 300 kilómetros, porque no podía, había un cerco, ustedes saben. La escuchó y dijo: pero ya yo tengo la llave. Ya yo sé que lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer es separar a la persona de Dios. Los movimientos que Dios tuvo que hacer para que nosotros tengamos una relación con Él fue despojarse de su Hijo y enviarlo aquí a morir. ¿Sabe para qué? Simple y llanamente para que usted y yo tengamos una relación con Dios. Porque Dios sabe que si usted se relaciona con Él, el enemigo no tiene autoridad sobre usted. Al contrario, usted es una amenaza, usted es un problema para el enemigo. Usted comienza a declarar las cosas, usted comienza a pensar como Dios. La Biblia dice que Dios donde no hay, pone. Usted comienza a decir: Señor, yo bendigo. Señor, yo bendigo aquí, bendigo aquí. Usted va por su casa bendiciendo y declarando bendición, prosperidad, y declarando que toda cadena se rompa. El enemigo no le gusta que usted se mueva así. A él no le gusta que usted piense que Dios tiene un plan con usted. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es un versículo evangélico, pero nada más lo decimos cuando no tenemos nada que decir. Me explico. Cuando me dicen a mí: varón, diga un texto bíblico, de repente así, que me fuera, diga un texto bíblico ahí de memoria. O Juan 3:16. Bueno, Juan 3:16 ya está muy quemado. Ustedes saben lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ok, pero eso tiene un peso espiritual tremendo. Eso es como el centro de la Biblia. Con eso es que comienza todo este asunto. Con mandar al Hijo a morir en una cruz por nosotros, ahí es que comienza todo. Pero dice: no, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando tengo el problema me olvido del texto bíblico, me olvido del verso bíblico y comienzo a decirle: Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, ¿y por qué me está pasando lo otro? Pero yo estoy mirando a aquel que no es cristiano, pero es prosperado, es bendecido. ¿Y por qué a mí, que yo voy a la iglesia y alabo y glorifico y bendigo y exalto y adoro? ¿Por qué a mí me está pasando todo esto? ¿Por qué no? Y comenzamos a decirle que le pase a fulano, comenzamos a declarar: ¿y por qué no le pasa a fulano, a perecero, a sutanejo? Y comenzamos a decir cosas, porque se nos ha olvidado el verso bíblico que dice que a los que aman a Dios todas las cosas. Si yo le pregunto ahora mismo, miren cómo funciona. Levante la mano a los que aman a Dios. El que deja la mano abajo se está arriesgando, está corriendo un riesgo fuerte.
Todos amamos a Dios. Pero una forma de demostrar ese amor es reconociendo que lo que me está pasando Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido es porque esa situación tiene algo que yo necesito. Porque hay una bendición más para adelante. Pero aquí donde yo estoy parado me hace falta una herramienta. ¿Y sabe quién tiene esa herramienta? Esa enfermedad. ¿Sabe quién tiene esa herramienta? Ese desierto que tú estás pasando. ¿Sabe quién tiene esa herramienta? Esa escasez. ¿Sabe quién tiene esa herramienta? Ese problema matrimonial que tú estás pasando. Eso tiene una herramienta. Pero si yo salgo huyendo, dejé la herramienta ahí, pero la herramienta está en esa situación. Entonces cuando ya yo decido volver, tengo que ir a buscar la herramienta, porque sin esa herramienta no me van a bendecir. Entonces por más que yo corra, voy a tener que pasar ese proceso. Tengo que pasarlo porque es que hay algo que yo necesito. Cuando la Biblia me dice que Dios tiene un conocimiento que sobrepasa el tiempo, yo digo, wow, Dios mío, eso tiene un peso demasiado grande. Porque cuando la Biblia dice que Dios todo lo sabe, ¿no, verdad? La Biblia dice que es claro cuando da a demostrar que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Si Dios todo lo sabe y no habita en el tiempo, quiere decir que este servicio que nosotros estamos dando aquí ha sido programado desde antes de la fundación del mundo, porque es como Dios se mueve. Entonces, si ya Dios programó este servicio, todo lo que yo voy a hacer en este servicio es para alabar y glorificar a Dios. Ahora, cuando a Dios le toque darme a mí lo que me corresponde, usted no se ha dado cuenta que es un milagro que una gente predique un solo mensaje y a cada quien Dios les reparte lo que le corresponde. Amén. Eso lo hace Dios, porque aquí cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, porque somos personas diferentes e interpretamos las situaciones de manera diferente. Hay otros que le hablan mal y dejan pasar eso. Hay otros que si tú le hablas mal se derrumban y caen en una depresión que solamente Jesucristo, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles y todos los profetas y toda esa gente lo pueden sacar de ahí. Pero hay otros que siguen volados. Hay otros que dicen, bueno, vamos a seguir para adelante, porque somos personas diferentes. Y es por eso que hay tratos diferentes. Por eso es que el Señor tiene como cierta delicadeza con algunos. Y tú dices, Señor, ¿por qué tú eres tan delicado? Y a mí tú me diste un pecozón a mí, que yo caí por allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que tú aguantas lo que Dios te hace, pero el otro no, el otro aguanta esta forma de yo trabajarlo. Pero cuando nosotros sabemos interpretar las cosas de manera como lo hace Dios, las cosas se mueven de manera diferente. Amén. Hay una palabra que Dios le da a un hombre en la Biblia y lo involucra en un problema, porque hay promesas que te meten en problemas. Hay gente que se ponen a creerle a Dios. Entonces cuando se ponen a creerle a Dios, que se ven con el problema, quieren salir huyendo. Escuche esto, no. Cuando usted decidió creerle a Dios, olvídese de todo, que Dios le va a dar todas las herramientas que usted necesita. Hay un hombre, el pueblo está pasando por una situación difícil, el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un hombre que se llama Gedeón. Hay mucha gente que lo conoce. Este hombre está aquí y se le aparece un ángel y le dice, oye, tú eres un varón valiente, todo está bien, todo está tremendo, todo, le dijo, mira, vamos a libertar al pueblo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, todo estaba bien, ahí todo, mira, todo estaba, yo me figuro a Gedeón hablando en lengua, ahí mismo, wow, siento a Dios, lleno de Dios. Bien, se fue Gedeón para su casa. Llegó Gedeón a su casa. Gedeón no le dijo nada a nadie, la Biblia no dice que él habló con nadie. Me figuro que Gedeón llegó contento, santo, aleluya, se bañó, sí, bueno, se bañó porque los madianitas no se habían robado el agua, eran los alimentos nada más que ellos robaban. La cuestión es que él llega, ¿no? Se bañó, se va a dormir. En la noche se le aparece Dios y le dice a Dios, Gedeón, escucha. Todo era palabra de bendición, todo estaba bien. Pero aquí fue que a Gedeón como que se le puso la cosa como media agria. Porque Dios le dice, mira, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a agarrar el altar de Baal que tiene tu padre y lo vas a desbaratar. Eso es un proceso. ¿Sabe por qué eso es un proceso? Porque si Gedeón hace eso, lo van a matar. Gedeón sabe que se va a tener un problema. Pero Dios le dice, eso es lo que hay que hacer, Gedeón. Y Gedeón, dentro de su miedo y su temor, dice, yo no lo voy a hacer de día para que no me maten, yo lo voy a hacer de noche. Y dice la Biblia que buscó a 10 hombres y fue y recogió a los 10 hombres y hizo lo que Dios le había dicho.
Al otro día, cuando se levantan y ven y pasan por la casa de Gedeón, el altar a lo mejor estaba ahí, y ven todo eso desbaratado y quemado, un altar de Baal que había ahí. Baal, ellos lo consideraban como el dios de la fertilidad. Oye, el pueblo de Israel, después que conoció a Dios, mira, se puso a hacer cosas raras. ¿Y qué pasa? Y ellos creían que todo lo que pasaba, los frutos y las cosas, era esto. Entonces este estaba sin cabeza y sin nada. Oye, ¿quién lo destruyó? Un hombre que le creyó a Dios. Escucha esto. Este hombre, cuando decide creerle a Dios, que viene la persona y se levantan y ven que el altar no está ahí, de una vez comenzaron a averiguar, montaron un cuartel de inteligencia, y la inteligencia arrojó que Gedeón, el hijo de Joab, había acabado con eso. Buscaron un grupito de la CIA para que matara a Gedeón. Y cuando llegó, llegaron a matar a Gedeón. Yo me figuro que Gedeón estaba atrás. Yo confío en ti. La Biblia no lo dice, pero él iba a estar de cuidado, porque él sabía lo que había hecho. Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú no me vas a entregar a este grupo de fariseos. ¿Qué pasa? La Biblia dice que el papá de Gedeón, cuando le vienen a traer la propuesta, oiga, ¿qué propuesta? Hemos descubierto que fue tu hijo que hizo esto. Sácalo para que lo matemos. Oye, el papá, que también estaba junto con ellos, yo pienso que quizás, Dios bendiga a mi esposa, mira, le doy un chin de agua a su esposa. Da un aplauso a Dios. Ay, Dios mío. Yo pensé que estaba tapada el agua, ya ustedes saben. Miren, entonces, ¿qué pasa? Gedeón está en un problema porque decidió creerle a Dios. Y cuando el papá de Gedeón oye que tenía que entregar a su hijo, ¿sabe lo que dijo? Volvió en sí y dijo, pero ven acá, si él es un Dios, ¿por qué ustedes están peleando por él? Pero déjenlo que pelee él, porque si él tiene tanto poder, ¿cómo es que ustedes están peleando por él? Gloria, la habilidad. Y dijo, no, yo no voy a entregar a mi hijo. Yo estoy seguro que allá atrás Gedeón dio un salto y dijo, santo Dios, yo sabía que tú estabas conmigo. Y con este solo hombre que le creyó a Dios, ¿sabe lo que pasó? El pueblo salió de un estado de esclavitud, pero en ese proceso sucedió algo maravilloso, y es lo que yo quiero que nosotros podamos entender. La Biblia dice que Gedeón bajó al campamento de los enemigos. ¿Y sabe cuáles eran los sueños que tenían los enemigos? Los enemigos, los sueños que tenían eran, mira, yo me soñé, dije que el pueblo de Israel acababa con nosotros. Oye, ¿cuáles eran los sueños de los guerreros? Los sueños de los guerreros, que enemigos estaban soñando la victoria de Gedeón. Cuando una gente decide creerle a Dios, los enemigos se sueñan con tu victoria. No importa quién se levante, escucha esto, no importa quién se levante, es que la situación que tú estás pasando comienza a percibir la victoria que Dios te va a entregar. Pero eso es cuando tú le crees a Dios. Mientras la gente no le cree a Dios, siempre va a estar como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. El pueblo de Israel tenía que pasar en 30 días y duró 40 años. ¿Tú has visto esto? Que tú dices, yo voy a empezar a hacer algo, y en eso yo voy a empezar a hacer algo, te dan 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. No, ahora es que yo lo voy a empezar a hacer. 9 años. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros siempre estamos postergando. Siempre estamos, porque queremos hacer cosas diferentes haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar para que se produzca un cambio en nosotros. Gloria a Dios. Hasta que nosotros no cambiamos, no comenzamos a hacer cosas diferentes. ¿Cómo es? Que si usted tiene una rutina y usted siempre hace la rutina, a usted le va a pasar cosas diferentes. No va a funcionar así. Si usted se levanta, se cepilla, se va al trabajo, regresa al trabajo, ve un par de películas, se acuesta, al otro día vuelve y hace lo mismo la semana entera. Ah, no, espérate, hay una interrupción ahí porque el hijo mío me dijo que lo lleva a comer helado. Vamos y lo llevamos a comer helado y nos lo comemos en el carro. No vamos de una vez, porque no podemos. Vamos allá, llegamos de nuevo a ver películas, nos acostamos de nuevo. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, va a pasar lo mismo, porque es una rutina. Es una rutina. Ahí no va a pasar nada. Ahora, cuando tú decides hacer unos cambios porque tú quieres cosas nuevas, dile que está a tu lado, yo necesito cosas nuevas. Cuando yo digo eso, no vayan a decirle al esposo que le cambie el closet. Reprenda. Santo, aleluya, ahora mi amor. Mira, entonces,
nosotros tenemos que saber, este hombre llamado Abraham decidió creerle a Dios y las cosas cambiaron. La Biblia con